Radio Infinita, con el auspicio de BCI Corporate and Investment Banking, banqueros comprometidos con tu negocio desde 1937, presentan Mirada Financiera. La periodista Paulina Yarur analiza los principales hechos que mueven a los mercados financieros de Chile y el mundo. ¿Cómo están? Bienvenidos. Comienza a esta hora Mirada Financiera en este miércoles 3 de agosto de 2016, acompañada de Alejandro Alarcón, economista de la Universidad de Chile. ¿Cómo estás, Alejandro? Hola, Paulina. Aquí vamos, miércoles que me toca. Miércoles que te toca, exactamente. Vamos a estar hablando de noticias internacionales. Hoy día se entregó este informe previo de ADP sobre el empleo en Estados Unidos. Hay buenas noticias con respecto a eso. Y a nivel local, bueno, tenemos varios temas con respecto al tema previsional. Vamos a hablar también de los bancos. Vamos a hablar de diversas cosas. Pero antes, lo que ustedes están esperando a esta hora, cómo han estado los mercados, y partimos con el Asia. El Nikkei en el día de hoy descendió un 1,88, el Hang Seng también descendió un 1,76 y la bolsa de Shanghái en China subió un 0,14%. A nivel europeo, el FTSE de Londres avanzó un 0,14, el CAC 40 de París bajó un 0,16, el DAX alemán arriba un 0,26 y el IBEX 35 de España un 0,17%. Bastante mixto han estado los mercados de la zona euro. Está aproblemada la zona, ya están saliendo con los bancos, ya están saliendo PMI más bajos con respecto post-Brexit. Salió un dato bueno, escuché, PMI. Tenemos que chequear eso. Vamos a chequear eso, pero los datos en el fondo, por ejemplo, ayer de Gran Bretaña, el Reino Unido, no fueron buenos. No, eso es post-Brexit. A ver, ¿qué es lo que salió hoy día de la zona euro? Las ventas minoristas que decepcionaron en junio, mostrando un menor ritmo del consumo personal, mientras las expectativas de negocios muestran una ligera alza en julio, a pesar del Brexit. Sí. Ahí está lo dulce y lo gras. Esa es buena noticia. Nos vamos a Estados Unidos. La bolsa está subiendo hasta ahora. El Dow Jones lo hace en un 0,07%. El Standard & Poor's también crece un 0,19%. Nasdaq un 0,16% arriba. Santiago, el IPSA está subiendo un 0,33% y el IXPA también aumenta un 0,31%. Una nueva baja tuvo el cobre en la bolsa de metales de Londres. En 0,84 bajó y llegó a $2.19. Uy, bajamos la barra del 20. Exactamente. ¿Qué pasó con el dólar? Fíjate, tuvo una leve alza ante el avance global de la divisa y la caída del cobre. El tipo de cambio subió hasta los 6,56,9 en una sesión marcada obviamente por este retroceso del metal rojo. Recuerda que nos puede escuchar online en www.infinita.cl. También nos puede escribir al WhatsApp 569-6511-9985 y también nos puede seguir a través de Twitter @InfinitaFM. Nos vamos a las noticias internacionales, ¿te parece? Había mencionado lo que está pasando en Estados Unidos y esta encuesta, recordemos que el viernes se va a dar a conocer cómo está el empleo, el mercado laboral, el empleo no privado, que es un indicador muy importante para la Reserva Federal y la posible evolución de tasas. La creación de empleo privado del ADP se ubica ligeramente sobre lo anticipado para el mes de julio y el escenario externo y las cifras económicas norteamericanas han entregado algo de repunte a los rendimientos soberanos. ¿A cuánto estuvo el antecedente de empleo ADP? Crece a 179.000 puestos de trabajo, anotando por supuesto un incremento con respecto al mes de junio. Tras la publicación del PIB del segundo trimestre, no lo comentamos, fue bastante malo, de un 1,12%, debajo de lo previsto. Esperaban 2. Y 1,2 es la mitad. Sí. Bueno, Paulina, hay noticias mixtas sobre la trayectoria de la economía norteamericana. Por un lado, la estrella sigue siendo el mercado laboral, con tasa de desempleo muy baja, muy cercana al 4,9%, y un mercado vibrante, lo que hace pensar a los analistas que eso podría inducir en algún momento a una leve subida de la tasa de interés en los próximos meses. Pero por otro lado, las ganancias de las corporaciones grandes, de las blue chips, han bajado las ganancias, y nuevamente aparece el fantasma de la baja del precio del petróleo, que afecta mucho en Estados Unidos porque hay una gran cantidad de corporaciones en forma directa e indirecta que se ven afectadas por la caída del precio del petróleo. Por lo tanto,
Hay un compás de espera, como lo refleja Nueva York, ¿no es cierto?, con sus 3 índices más importantes, pero en todo caso positivos, ¿no es cierto? Y yo creo que se va a ir aclarando los próximos días. Yo tengo la sensación de que por lo menos va a haber un alza de tasa de interés antes de que termine el año. ¿Por qué? Es lo que hemos explicado en otras oportunidades. Aquí el mayor temor es que se arme una burbuja de activos financieros. Eso es realmente malo porque esa se puede transmitir a uno de los puntales de la actividad en Estados Unidos, que es el consumo. La última burbuja que estalló en Estados Unidos fue el año 2008. Exactamente, con el mercado inmobiliario. El mercado inmobiliario, pero también de activos financieros, a raíz de la caída de Lehman Brothers. Entonces eso arrastró al consumo y eso arrastró a la recesión del año 2009, que no solo fue en Estados Unidos, sino en todas partes del mundo. Por lo tanto, eso lo sabe la señora Yellen y lo saben varios integrantes de la Reserva Federal, y por lo tanto ellos están contra la pared, porque por un lado no quieren dar una señal de subida de la tasa de interés, que sería una leve contracción de la política monetaria, pero por otro lado saben los efectos de una burbuja y sobre todo saben que el mercado laboral está exuberante. Entonces hay señales mixtas. Exactamente, señales mixtas, y a eso hay que agregarle toda la incertidumbre que se genera con esta carrera política, con este Donald Trump, que ha sido duramente criticado incluso ayer por Warren Buffett también. Bueno, Obama lo ha dicho en todos los tonos, el presidente Obama, no solo la convención demócrata, sino que también ha hecho discursos poniendo en duda el liderazgo o la capacidad, más que el liderazgo, la capacidad de Donald Trump de conducir la Casa Blanca, sobre todo porque cuando se plantean ciertos temas o ciertas salidas, cuando se le aprieta, tiene unas salidas pero increíbles. La regla de oro para que entre la política y la economía, la hemos dicho acá, la vamos a repetir. Cuando la política va bien, la economía va bien. Cuando la política va mal, la economía va mal. Y es cosa de Chile, para darse cuenta de eso. Sí, exactamente. Hay una relación estrecha. Y Donald Trump, me acuerdo de mi abuelita que decía, el pez muere por la boca, que es un viejo proverbio chino. Y la verdad es que Trump está muriendo por la boca. Porque la última que se mandó fue hacer callar a una guagua. Hizo callar una guagua, porque primero dijo, y la que fue tremenda fue a los padres del soldado musulmán, claro, que había peleado exactamente, la guerra de Irak. No, pero este gallo hace todo lo posible porque la gente lo odie. Yo creo que Trump está sonado. Yo de repente digo, ¿será la estrategia para ganar más medios? Pues, bueno, él tiene los medios, pero la verdad que, hablando de pragmatismo, de lo que necesita para el mundo, ¿no es cierto? En un mundo en que está lleno de turbulencia, en un mundo donde nos genera cada vez sorpresa. El Brexit no lo esperábamos y está a la orden del día. Y hablando de Europa, tú hablabas de una buena cifra, y una buena cifra que tiene que ver con el crecimiento empresarial de la eurozona. Claro. Repunta ligeramente gracias a Alemania. La actividad empresarial de la zona se expandió el mes pasado a un ritmo algo más rápido. Alto de lo esperado. Sí. Sin embargo, el crecimiento obviamente fue flojo y estuvo liderado por Alemania, que enmascaró el persistente estancamiento de Francia, el ritmo más lento de España e Italia. Recordemos también, en Italia está todo el problema al sistema bancario, y fíjate que el ministro italiano de Economía, Pierlo Carlo Padoan, defendió en la Cámara de Diputados la solidez del sistema bancario del país transalpino, y aseguró que está lejos de sufrir una crisis sistémica. Es complejo el panorama. Yo lo he estudiado un poco, he leído cifras, he analizado a los bancos, y me da la sensación, en primer lugar, globalmente, que la exposición de Italia en Europa es baja. Entonces ya eso me da a mí un índice de tranquilidad. Que no tendría un efecto tan sistémico. No tiene un efecto sistémico. Y por otro lado, hay una presión enorme para que Italia empiece el gobierno a estar encima del sistema bancario. Recuerda que bajo las nuevas reglas, los bancos no pueden ser rescatados tan fácilmente en Europa, y por lo tanto tienen que pasar el costo a algunos acreedores. Entre ellos los bonistas. Los bonistas, que es una palabra que se usa mucho, los bonistas son los que le han dado crédito a través de la emisión de bonos a las instituciones bancarias en este caso. Entonces, de acuerdo a las nuevas reglas, cuando hay un problema financiero, sobre todo de solvencia, los bonistas tienen que pagar parte de la cuenta. Y eso es lo que yo creo que ha provocado el entrampamiento. Yo creo que ahí tiene que trabajar el gobierno. Han habido una señal, y tú sabes que es uno de los bancos más antiguos del mundo, el de Siena. El banco Pache. Exactamente. Es uno de los bancos más antiguos. Van los turistas a sacarse fotos ahora, porque como están problemas, es increíble. Es como un chiste esta cuestión.
A lo mejor tiene una estructura de un edificio que todo es lindo en Europa. No, la pero es verdad. que van por eso, porque está ¿por quebrando. eso? Sí. Yo pensé porque tenía un edificio antiguo, maravilloso, señorial. No. Claro. Y la es tapa del puro Economist, curioso. la tapa del Economist también hace poco, 2 semanas atrás, una semana, ya me se olvidó porque llegan tan rápido, la vida se va tan rápido, que sale un bus italiano ahí en el borde del precipicio, equilibrándose como las películas estas cómicas, equilibrándose. Pero Bueno, hay varios países que tienen que estar equilibrándose más que Italia. O sea, Ah. Italia tenemos una elección a puertas, ¿no es cierto? Pero también España, que no tiene gobierno. Rajoy hablaba de nominar una tercera elección. También Gran Bretaña. Pero ¿Qué yo está creo que pasando con el España va a Reino salir, Unido? Teresa May ha estado haciendo una labor calladita. Se dicen que es muy pragmática, muy práctica ella, pero va a tener que negociar de una manera muy rápida con que la los Unión europeos le van a dar en Europea. la cabeza. Pero también van a- Angela Merkel. Angela Merkel también no está estado exenta de polémica con toda su política de los refugiados, y también hay elecciones en Alemania el próximo va a año. estar en problemas. O sea, hay una turbulencia, Hay turbulencia. innata en todo lo que está pasando en Europa. Yo Y se quería ve- terminarte la tapa. ¿La tapa de La qué? tapa del Economist, porque Ah, está el dale, bus dale. equilibrándose, pero es increíble y casi no lo había visto, como estoy medio ciego últimamente, y aparece al lado del bus, ¿Ya? definitivamente cayendo, un Austin Mini con la bandera de Inglaterra. O sea, el Economist cree que Italia todavía está ahí en la cuerda floja respecto a su sistema bancario, pero pone el Austin Mini cayendo al vacío. Véanla, pueden verla en internet, está. Y si no, escríbame, yo se las mando. No, interesante el Economist. Siempre Sí. tiene unas portadas y unos dibujos Oye, las increíbles. portadas sirven para explicar. Eso me voy a pasar un aviso. Yo doy presentaciones y ya casi no doy números. Pongo las portadas y explico. Es que Y la obvio. gente no se lo olvida nunca. Porque Ten ¿qué cosa cuidado que mala? te van a cobrar patentes No, si ¿qué tomas cosa? alguna portada. No, porque cito. O sea, si pusiera la portada y no pusiera quién la hizo, ya. Pero la portada es Pero pública. hay que resguardarse. Y yo estoy suscrito. Así que yo uso las portadas mías. En mi revista la pongo y cito el Economist. Oye, el que usó datos como datos de la Fed y ahora está siendo sancionado. Fíjate, la Reserva Federal aplicó una multa de $36,3 millones a Goldman Sachs por uso y revelación no autorizada de información confidencial del emisor estadounidense. ¿Qué es lo que hizo el Banco Central? Determinó que el personal de la entidad había utilizado de forma inapropiada información confidencial de supervisión del Consejo de la Fed en presentaciones a sus clientes y potenciales clientes en un esfuerzo de promocionar su negocio. Así es. ¿Sí? Yo te tengo que decir que las regulaciones en Estados Unidos son extraordinariamente duras. Y me parece bien, porque eso tiene que ver con la fe pública. Siempre los bancos están asociados a la fe pública. Y por eso que en el intento de los reguladores de evitar el riesgo moral, ¿no es cierto? Porque toman ahorro al público. ¿Cómo no vamos a explicar en este país todo lo que ha pasado con Ace Inversors, Arcano, que significa misterio, ¿no? Rodríguez, Oculto. que esos son 3 procesos en marcha, los cuales Artículo 39 de la Ley han General de sido Banco. demandados por el artículo 39 de la Ley General de Banco. ¿Qué ha Entonces, pasado con eso, Alejandro? lo que pasa es que las autoridades de este país no pueden mirar para el cielo. Y en general, el Ejecutivo tampoco puede hacer caso omiso que en este país se requiere regulaciones que amplíen el perímetro supervisorio y regulatorio. Más, te digo que después de la gran crisis en Estados Unidos, que dio lugar a la famosa ley Dodd-Frank, la ley Dodd-Frank, que tiene un montón de cosas importantes, si me hicieran hacer una síntesis, dirían eso, que en Estados Unidos la supervisión y regulación pasó a ser por funciones y no por entidades. Eso es muy importante porque hay entidades que no se llaman banco y Que también hacen las mismas entregan funciones. crédito. Bueno, eso es un Entregan poco, crédito. y eso es un poco Pero lo que se... no solo eso. Acuérdate que estos señores, uno que está en la isla de Malta y otra, se han dedicado a captar fondos del público. Exacto. Y no son supervisados. Entonces, Bueno, incluso había uno que era supervisado, ¿te acuerdas? Era la de Sí. Rodríguez, que estaba dentro de la supervisión. claro, pero no por la ley chilena. O otro que no por la ley. Pero acá lo que se requiere es que haya un marco supervisorio y regulatorio que sea más amplio. Y hay antecedentes. Eso fue Dodd-Frank. Ahora tienen que hacerlo acá. Y además, que lo que es muy importante, no se puede hacer oído sordo a esto. Yo creo que es increíble que las autoridades manden un proyecto de ley general de banco. ¿Sigue durmiendo? No, lo van a mandar, pero ¿cuáles son los grandes cambios? Basilea 3.
que en un momento que la economía se está desacelerando quieren aumentar la exigencia de capital y después la mantención de un único supervisor o regulador, cuando el consenso de todos los que opinaron estos expertos era que hubiera un organismo colegiado como el de SEC. Estados Unidos. Y más encima no se preocupan de la expansión del perímetro supervisorio y regulatorio. Yo creo que urge una modernización en ese área, porque al final los platos rotos los están pagando la gente que empieza a desconfiar de los operadores financieros. Es muy injusto que haya regulación de un tipo para los bancos y otros no tengan regulación y supervisión. Tiene que haber una modernización del sector financiero, está pendiente, así que por favor háganlo. Exactamente, una modernización que le hemos conversado en varias oportunidades aquí en el programa, no solo una modernización de la ley, sino que también una modernización de todo lo que tiene que ver incorporar las nuevas tecnologías, que son tecnologías que le dan seguridad al usuario. Ya son las 2:17. Mi estimado Alejandro, hacemos una pausa, ¿te parece? Yo les voy a hablar de visión. Visión es anticiparse a los desafíos, es lo que permite comprender las variables para entregar respuestas a tiempo. BCI Corporate and Investment Banking, banqueros comprometidos con tu negocio desde 1937. El leopardo puede saltar hasta 10 metros de distancia y pese a su tamaño, supera los 60 kilómetros por hora en carrera. Eso es agilidad. En BCI Corporate and Investment Banking somos diferentes y esa es nuestra naturaleza. Por eso llevamos más de 80 años junto a nuestros clientes demostrando nuestra agilidad. BCI Corporate and Investment Banking. Banqueros comprometidos con tu negocio desde 1937. Banco BCI es agente comercializador de cuotas de fondos administrados por BCI Asset Management. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.sbif.cl. Antes de contratar, informes en www.bci.cl. Ya estamos de vuelta, 2:18. Seguimos haciendo mirada financiera junto a Alejandro Alarcón, economista de la Universidad de Chile. Volvamos a nuestro país, Alejandro. Hoy día salió información que tiene que ver con la confianza empresarial y no está muy buena. Se estanca en julio y extiende peor racha de pesimismo en los últimos 13 años. Este es un indicador mensual de confianza empresarial que elaboran mensualmente ICARE y la Escuela de Negocios de la Universidad Adolfo Ibáñez. Marcó 39,5 puntos en el mes de julio. Sí. Harto malito, si sabemos que la brecha entre el pesimismo y el optimismo es 50. Sí, pues la confianza, como lo hemos dicho, está ligada, la desconfianza, mejor dicho, la incertidumbre. Y la incertidumbre produce malas expectativas. Y las malas expectativas producen estancamiento en las decisiones de inversión, que en mi opinión es el mayor problema que tiene este país. Fíjate, Paulina, que vamos a completar 3 años consecutivos con crecimiento de la inversión negativa. En esas condiciones el país no puede crecer. Por tanto, para este año se estimaba, creo que un negativo 2,4. Claro, que el Banco Central en el último IPOM lo acaba de cambiar, porque había partido en el IPOM de marzo con cifras positivas, pero se dio cuenta porque esto se mide. Esto ya no es opinión, no es lo que uno siente, sino que efectivamente hay mediciones, y las mediciones colocan en terreno negativo, como bien dijiste tú, por 13 años, es la peor medición en 13 años. Yo creo que ahí la autoridad tiene que reaccionar. Imagínate, anda este tema de la crisis de gabinete y nadie dice nada, nadie da señal. Y lo terrible de esto es la crisis de gabinete y la solicitud de cambio de gabinete, que son los miembros de la propia coalición oficialista los que están pidiendo el cambio de gabinete. Yo estoy acostumbrado a que sea la oposición la que pide cambio de gabinete porque está en la oposición, pero si los propios miembros de la nueva mayoría están pidiendo cambio de gabinete, oye, las cosas no están bien. Claro, lo que pasa es que hay un consenso en que las cosas no están funcionando bien y que, como dices tú, a lo mejor faltaría un golpe de timón para generar mayores confianzas. Yo creo que esa es la clave, y si hablamos de confianza, hacemos un poco la proyección que vamos a tener este próximo IMASEC que conocemos el viernes. Vamos a tener el IMASEC. La verdad que conocimos los indicadores de la semana pasada del INE, no estuvieron nada halagüeños. Y las estimaciones, aquí a ver, quiero ver la bolita de cristal. A ver, mi maquinita. ¿Cuál es su maquinita? Mi bola de cristal, bueno, pues yo lo estimo con método econométrico y después veo a los sectores, yo hablo con mucha gente. Y a mí me había dado, antes que salieran esos números que un 1.5. Me había dado un 1.5, que era el consenso de mercado. Pero apareció que el crecimiento industrial está a la baja, que el crecimiento manufacturero está a la baja, que el minero, que ya sabemos, está a la baja, y
me llamó la atención el dato un poquito por arriba de 1% de crecimiento de las ventas al comercio, que confirma un poco la teoría esta de Pésimo, que la no masa malo. salarial está cayendo y por lo tanto está afectando, y la masa salarial está cayendo porque está aumentando el desempleo, que es un tema, oye, que lo podemos dejar para un programa, porque el tema del desempleo es realmente increíble que a raíz de esta discusión que hubo por Entre la Chile y el INE. Claro, salieron algunas autoridades a saludar la baja del desempleo en Chile, pero por favor. Una baja del desempleo con un 6% de desempleo por cuenta propia, que es el desempleo que genera, obviamente, que menores ingresos a las personas, menores... Un tercio de los otros. Exactamente, y es algo que no le da la seguridad a los seguridad, chilenos. Es precario. Entonces, y yo creo que urge una metodología que especifique eso. En Estados Unidos, cuando ocurrió lo mismo, porque ocurre en todas partes, cuando viene de vuelta una recesión, una desaceleración, el empleo por cuenta propia empieza a aumentar. Pero en Estados Unidos, los economistas empezaron a decir que ese era desempleo escondido y lo midieron. Bueno, aquí también tenemos desempleo escondido. O sea, la tasa que está siendo mostrada como tasa de desempleo, que dicen que es resilient, o sea, que aguanta. Resiliente, que aguanta, que no es una tasa que uno tiene que tenerle mucha confianza, porque al final está pasando el impacto en el consumo. Por eso que las ventas del comercio están cayendo. Y eso va a hacer que la actividad tienda a bajar un poco más. Ya vamos a tener cerca del 1 cuando aparezca el índice el viernes que viene. Y eso, Paulina, si ocurre el 1%, va a dar aproximadamente un segundo trimestre con un 1% de crecimiento, cuando la mayoría de los análisis apuntaban a un 1,5%. Entonces, si tenemos... Y increíble que estamos creciendo 2 puntos menos que el resto del mundo. Por eso, también, según lo bajo último. El punto, pero a mí me preocupa mucho si sale 1% implicado por un junio bajo de un 1%. Tuvimos 0,7 en abril, 1,7 en mayo, y ahora, si es cerca del 1%, yo creo que va a haber un trimestre muy bajo. Y es muy complicado, sobre todo también por lo que le pega al Estado, a los ingresos públicos, porque obviamente que este gobierno ha hecho muchos anuncios con respecto y necesita, o sea, muchas promesas que necesitan tener mayores recursos, promesas que se tomaron tomando en cuenta un crecimiento mucho más alto, un 4%, un 5%, mucho más alto del que tenemos actualmente, que no se va a dar. Entonces esas expectativas incumplidas generan malestar. Más presiones. Y eso no es bueno. No, pues hoy día salió el exdirector del Servicio de Impuestos Internos, el señor Escobar, que yo estimo mucho, diciendo que este es el preludio del anuncio de una nueva reforma tributaria. Por favor, como dicen los argentinos, escúchame, por favor, una nueva reforma tributaria. Yo creo que estamos mal. Fíjate que estoy viendo ahí en las pantallas estamos viendo aquí justo, uno es como mira el computador, mira la televisión y sale un informe en vivo del Senado en Brasil. Están pidiendo la destitución de la Dilma Rousseff. Porque ese informe abre la discusión para que el día 29 empiece la discusión sobre su impeachment o destitución. Así que vamos a ver en la primera quincena de septiembre si la señora Rousseff es destituida, definitivamente no. Y yo tengo la idea de que sí van a estar los votos para que la señora Rousseff se vaya para la casa. Es importante ahí porque no solo la señora Rousseff, la presidenta de la República, sino que también hay todo un tema inherente a la corrupción en ese país que ha minado mucho el desarrollo económico. Y los Juegos Olímpicos. Y los Juegos Olímpicos. Sí, hay varios países que han abandonado la Vía Olímpica porque abrían las ventanas y se le caían. No solo el Zika, ¿te acuerdas que hay algunos que por el ese es el otro problema. Estaban decidiendo si iban o no? Exactamente. Y el equipo de oro de los basquetbolistas norteamericanos, ¿sabes dónde están durmiendo? En un yate, cerca de la bahía de Guanabara. No, eso es impresentable. Yo creo que es impresentable. La verdad que es impresentable. Bueno, otro de los temas que ha estado marcando la coyuntura económica nacional tiene que ver con las pensiones, ¿no es cierto?, a raíz de esta marcha. Y hoy día habló el que yo estimo mucho, a Carlos Massad. Mi profesor, él me enseñó macro. Así que le mando saludos a don Carlos. Es un encanto, la verdad que es un encanto, un hombre de una visión increíble, y el expresidente del Banco Central ya entró de lleno. Es increíble la lucidez de Carlos Massad. Es tremendo. Increíble, entró de lleno a la discusión sobre cambios al sistema de pensiones, apuntó que se ha equivocado la puntería del debate, que ha sido estridente, mira qué ponderado sus comentarios, y que es, bueno, ya lo sabemos, es inevitable tener que subir la edad de jubilación, aunque esto sea impopular.
El debate es necesario, dijo. No sé si un cambio de sistema, la puntería se está haciendo mal. Se está apuntando a los sistemas cuando hay que apuntar a las pensiones. De modo de ver cómo se mejoran las pensiones, dijo el economista, tras asistir a este relanzamiento de un libro de la Escuela de Chicago en la universidad. Sin querer enmendarle la plana, hay una sola cosa que yo quiero hacer un matiz. ¿Cuál? Que es la edad de jubilación. Porque, ¿qué sacamos con aumentar el periodo de jubilación si la gente más de 50 años no encuentra pega? Y no encuentra pega porque hay tasa máxima convencional, porque hay una reforma laboral que está produciendo más desempleo. O sea, preocupémonos del mercado laboral. ¿Qué sacamos con extender los periodos de cotización si los ingresos de los cotizantes van a ser cero? Ese es otro dato, exactamente. Pero bueno, dentro de todo lo que es los ingredientes en esta para generar, ¿no es cierto?, un cambio en el sistema de pensiones, tiene que ver no solo la edad de jubilación, sino que también hay otras materias que tienen que ver con las lagunas previsionales que tienen las personas. El último dato que tenía yo es que el periodo efectivo de cotización son 20 años. O sea, la mitad de los 40 años que se había pensado. Eso es muy malo. Muy malo. Así que, pero, en definitiva, cambiar el sistema, restarle la capitalización individual y restarle al mercado de capitales el impacto que ha tenido, es muy malo. Es muy malo. Aquí hay una cuestión global que no ha sido advertida por algunos líderes. Y ahí me sumo a la palabra de estridencia que dice don Carlos, porque el profesor Massad tiene razón. Esto tiene que ser un debate sereno, con cifras, con impacto y con expectativa en el futuro. O sea, obviamente que es un sistema que se renovó el año 80. Han pasado mucho tiempo del año 80 hasta la fecha. Incluso ahora los chilenos vivimos más. Pero esencialmente, como es un debate que piensa todo lo que duró este debate, 30 años, más de 30 años, 40 años, va a tener que seguir por 40 años más. O sea, no es algo que se pueda cambiar en 2 meses o en 3 meses o en un año. Entonces yo creo que esa es la clave, esa la ponderación y realmente que primen los criterios técnicos, que no prime la guata en este tema. Lo más importante es cuando se hacen reformas que se midan los efectos. Mira lo que le ha pasado a la nueva mayoría. Quiso hacer en poquísimos meses cambios que toman años. Entonces, y después estamos todos preocupados, con malas expectativas. ¿Y qué te parece con relación a las distintas leyes y el impacto que puedan tener en la productividad? Esta ley del gobierno o este impulso del gobierno no es una ley, sino que todos los proyectos se revisen analizando bien cuál es el impacto de la productividad. A mí me parece un buen avance. Yo, Paulina, para serte franco, mientras en este país no se ataque reforma al mercado de capitales, las cuales no han existido, y reformas buenas para el mercado laboral, porque aquí vamos en el sentido contrario, va a ser muy difícil que aumente la productividad. La clave es el mercado de capitales y el mercado laboral. Si en el mercado laboral se hacen malas reformas y en el mercado de capitales no se hacen reformas, va a ser muy difícil que aumente la productividad. Estás pesimista, Alejandro. Estoy muy pesimista porque sí. yo soy un hombre de números y los números no me están saliendo buenos y los números los estimo y desgraciadamente le apunto. Malo que lo diga yo, y por lo tanto veo que el primer principio que la política ande bien para que la economía ande bien no se está cumpliendo. Necesitamos acá una renovación que haga que realmente la inercia que nos lleva a la baja se rompa y tengamos un cambio político de una vez por todas que ayude a la economía, no que la destruya. Exactamente, tiene que ser un cambio ya, como dices tú, para que destruya la inercia, porque la maquinaria para echarla a andar es muy difícil. Lleva tiempo. Espero en próximos programas estar un poco más optimista, pero que me ayuden las autoridades, por favor. Y también que ayuden los números, yo creo que eso es lo más importante. Nosotros aquí tratamos de entregar buenas noticias, pero hay veces que no se puede. Pero bueno, con el mejor de los ánimos, muchas gracias, Alejandro, por haberme acompañado en el día de hoy. Gracias, Paulina. Qué gusto estar aquí contigo. Y a todos ustedes, la invitación es a continuar en compañía de Radio Infinita. Nosotros nos reencontramos mañana a las 2 para dar una nueva mirada financiera. Esto fue Mirada Financiera, con el auspicio de BCI Corporate and Investment Banking, banqueros comprometidos con tu negocio desde 1937.